Evangelio de hoy, viernes de la octava de Pascua, solemnidad. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Ningún otro puede salvar. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Mas y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Versículo antes del Evangelio. Salmo 117, versículo 24. Aleluya, este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14.
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. En aquel tiempo se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Nada más saltar a la tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Otra nueva aparición de Jesús a orillas del lago de Tiberíades. No estaban todos los discípulos, pero sí un buen número de ellos. Y sobre todo se hallaba presente Pedro, al que todos siguieron cuando manifestó su determinación de internarse en el lago para pescar. Vamos también nosotros. Es muy importante el seguir siempre las huellas de Pedro, cabeza de la Iglesia de Jesucristo. Pedro sigue al frente de esa Iglesia con distintos nombres, según los tiempos, y realizado también en distintos hombres. Así será Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I o Juan Pablo II. El Pedro que está al frente de la Iglesia, gobernándola y conduciéndola según el Espíritu de Jesús, les da a entender. La fidelidad a la jerarquía de la Iglesia y a su magisterio es la señal inequívoca de que estamos en la verdadera Iglesia de Jesucristo. Jesucristo se aparece hoy también muchas veces a su Iglesia, siempre presidida por el Pedro que esté de turno, pero siempre indefectiblemente guiada por ese Pedro que es el Cristo visible que vela de continuo por su Iglesia. Tiren la red a la derecha de la barca. Los apóstoles habían pasado la noche trabajando y no pescaron nada. Mucho moverse y poco fruto.
cansados y desilusionados. Con frecuencia se repite la secuencia evangélica, muchas palabras y pocas obras. Cuando el Señor no ayuda o cuando no se trabaja en su nombre y con su espíritu, poco o nada se consigue. No es que el Señor no esté siempre dispuesto a ayudarnos, es que nosotros preferimos trabajar por nuestra cuenta, fiándonos de nosotros mismos, de nuestros talentos y cualidades, y así sale todo y nos quedamos con las manos vacías. Solo si echamos las redes en nombre del Señor, solo fiándonos de Él, conseguiremos fruto. Cuando el Señor ayuda, se recoge en un momento lo que fue imposible durante años. Estas son las matemáticas de Dios que debe aprender todo apóstol. Vivencia. Hay momentos de zozobra para los apóstoles. A veces parece que no se consigue fruto. Incluso a veces se da un claro fracaso. Esto siempre sucederá cuando hayamos confiado en nuestras propias fuerzas. Sin Jesús y su gracia todo es ruido de hojas secas. En cambio, al actuar en nombre de Jesús, ¿cómo cambia el panorama? Con Jesús se consigue hasta lo que parecía imposible. Es pues cuestión de saber confiar en el Señor, actuar como Él y con Él y esperar el fruto, aunque quizá nosotros no lo podamos ver. Sé optimista en tu apostolado, pero no planees nunca nada sin contar con el Señor Jesús.